pública, porque hay cuestiones que creo que no deben ser objeto de discusión y de debate, pero ya que el señor Mario de la Osa plantea esta discusión y este debate y esta pequeña otra guerra o escaramuza, pues yo creo que tengo la obligación de comparecer para explicar exactamente cómo ha sucedido una cuestión que está muy en boga hoy en día y está también siendo objeto de cierta polémica creada por el señor Mario de la Osa, el representante de SEPUE de Villarrobledo. El pasado viernes, ponerles un poco en antecedentes de la cuestión, el 29 de marzo concretamente, viernes, con un escaso plazo para adoptar esta medida, se nos plantea por parte del Ministerio, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, la posibilidad de que el Ayuntamiento de Villarrobledo se pueda acoger a una medida extraordinaria para dotar de una mayor liquidez al Ayuntamiento, que consistía esta medida en ampliar el plazo de carencia de 3 años del préstamo que firmó el PP para su plan de pago a proveedores del 2012. Ya estamos amortizando este préstamo, pues con mucho esfuerzo, vamos amortizando ya este préstamo que se prolonga durante muchos años. Es decir, la obligación inicial de amortizar en este año 2017 es de 630.000 euros. El Ministerio nos permite cierto desahogo, es decir, beneficiarnos de esta medida en el sentido de no tener que pagar cada año la amortización de este préstamo a razón de 630.000 euros al año, que en 3 años, pues evidentemente casi son 2 millones de euros que directamente irían a dotar de liquidez a este ayuntamiento para pagar otras cosas. Pues bien, ni siquiera nos hemos planteado desde el equipo de gobierno plantear en el Pleno esta medida, porque es objeto de Pleno su aprobación o no. Evidentemente, con ese escaso margen de maniobra que teníamos, una semana escasa para plantear, convocar ese Pleno y aprobar o no la medida, pues nos pusimos en marcha para hablar con los que se supone que son los partidos afines o que tienen una cierta línea coherente con el programa electoral del Partido Socialista, que no son otros sino Izquierda Unida y SEPUE Villarrobledo. ¿La posición de Izquierda Unida? Pues claramente fue desde un principio no. Ideológicamente, pues ellos no están de acuerdo con este tipo de medidas, no están de acuerdo con planes de ajuste, no están de acuerdo con la adopción de medidas como el Fondo de Ordenación, no están de acuerdo con determinadas líneas ministeriales que se ponen en marcha y evidentemente al ser pues un apéndice de todo ese tipo de planteamientos, de planes de ajustes, pues evidentemente ideológicamente desde un principio nos dijeron: no contáis con nuestro apoyo. Bien, el señor Mario de la Osa, representante de SEPUE de Villarrobledo, en esa reunión conjunta que hicimos en la alcaldía con la asistencia técnica del señor interventor de fondos, pues en principio también nos plantearon el no. Nos dijeron que tampoco estaba en su línea estratégica y política el aprobar este tipo de medidas, pero sorprendentemente al día siguiente parece ser que estuvieron dialogando con algún experto económico y ellos pues plantearon la posibilidad de aprobar esta medida, esta carencia, ampliar este periodo de carencia en 3 años. Bueno, yo vi cierta luz o ciertas esperanzas en acogernos a esta medida, que es buena, por definición, pero el señor Mario de la Osa se presenta con una carpeta en el que llevaba el condicionante de su voto favorable para esta medida. Yo leí con atención ese documento y después de ponernos verdes al equipo de gobierno en la exposición de motivos, pues decir que no somos transparentes, que estamos
sometiendo al municipio de Villarrobledo a un expolio de servicios públicos y otra serie de barbaridades, pues el señor Mario de la Osa nos presenta un larguísimo condicionante para dar su voto favorable. Es decir, voto sí, pero si haces lo que yo digo, como lo digo y en función de unas prioridades que yo pongo en este documento y que son innegociables. Es decir, nos plantea en su carpeta de Se Puede Villarrobledo ese chantaje político para votar a favor de una medida que es buena, para dotar de liquidez al ayuntamiento, y esa liquidez, ese ahorro que conseguimos de 630.000 euros, nosotros ya planteamos que iba a ir dirigido a lo que nos preocupa más en este momento, como es el reducir la deuda con proveedores. Ya lo planteamos encima de la mesa desde un principio. Es decir, la única variable que hoy por hoy nos está impidiendo salir del plan de ajuste en el que nos metió el Partido Popular es no cumplir con el plazo medio de pago a proveedores. Y esta medida es la prioritaria en estos momentos y la que hubiera sido la beneficiaria principal de este ahorro o de esta liquidez. Es decir, los 630.000 euros que no pagamos a las entidades financieras o que dejamos de pagar o que aplazamos, lo destinamos al pago de facturas de proveedores. Y este fue el planteamiento inicial que se puso desde el equipo de gobierno encima de la mesa, al igual que esa liquidez nos hubiera permitido también, y lo pusimos encima de la mesa, es disolver esa deuda que aún hoy tenemos desde el ayuntamiento con los trabajadores municipales, parte de esa deuda correspondiente a esa paga extraordinaria del 2012 que aún no se ha pagado y que el Partido Popular eliminó, liquidó directamente a todos los trabajadores de las administraciones públicas. Es decir, esas dos medidas eran donde iba a ir destinado este dinero, principalmente al pago de proveedores y, en cierta medida, a liquidar parte de la deuda de la extra del 2012 de los trabajadores municipales. Así de sencillo. Yo no sé por qué el señor Mario de la Osa apareció con una serie de condicionantes para dar su voto favorable. Y lo que tengo que lamentar es que una cosa es lo que presenta en el Ayuntamiento de Villarrobledo, con unas prioridades de la 1 a la 6, y luego resulta que veo cómo en prensa cambia las prioridades. El documento que presenta en prensa cambia las prioridades. El documento oficial que presenta en el ayuntamiento, el primer requisito es la remunicipalización del punto limpio. Y cuando va a prensa, en el lugar de ponerlo la primera prioridad, lo que hace es traspasarlo al último lugar, al 6º lugar, y pone primero como prioridad pago de deuda a trabajadores, después pago a proveedores, después gastar dinero en una auditoría de la deuda del Ayuntamiento de Villarrobledo, en cuarto lugar hacer un estudio para la remunicipalización del agua de Villarrobledo, en quinto lugar hacer plenos extraordinarios anuales para el estudio y fiscalización de lo que es la deuda municipal, y por último, en prensa lo que dice es que lo que hay que hacer es la remunicipalización del punto limpio. Una incoherencia total, la del señor Mario de la Osa, que lo que nos hace pensar es que esto más bien es una estrategia para conseguir su espacio político, ese espacio político que no ha tenido en el Ayuntamiento de Villarrobledo porque no quiso tenerlo, porque se le ofreció tener un más amplio espacio político, el cual pues ahora quiere conseguir a través de la imposición de sus reglas y de la imposición de sus prioridades al equipo de gobierno. Nosotros
lo que tenemos muy claro, el señor alcalde y el equipo de gobierno socialista, es que no vamos a ceder a estos pequeños chantajes del señor Mario de la Osa, condicionando su voto favorable a que hagas lo que yo diga, cuando yo diga y como yo quiera. Esto no funciona así. Le guste al señor Mario de la Osa o no le guste, y lo que no vamos a permitir también es que en unos foros diga una cosa y en otros foros diga otra distinta o la contraria, en función de quién tiene delante o cuáles son sus preferencias en ese momento. Aquí, si una medida es buena sin condicionantes. Y yo veo la actitud del señor Manuel Clemente mucho más coherente que la del señor Mario de la Osa. El señor Manuel Clemente dijo desde un principio que ideológicamente no era una medida que tuviera cabida en su ideario y en su acción política. Pues muy bien, votas que no sin ningún tipo de condicionante. Pero lo que no puedes hacer es ahora decir que no, después hablo con los expertos y me dicen que sí, y después presento al equipo de gobierno una serie de condicionantes para votar favorable a esta medida que son inviables. Al señor Mario de la Osa yo lo que intuyo, lo que interpreto es que no le importa en absoluto el pago a proveedores, no le importa en absoluto el pago a los trabajadores municipales de la ESTA del 2012 que quitó el Partido Popular. Lo único que le importa es hacerse su foto y sacar un rédito político de una cuestión que no tenía ni siquiera que haberse hecho pública. Si no estamos de acuerdo, si el Partido Socialista, si el equipo de gobierno no tiene los apoyos necesarios, pues evidentemente huelga presentar esta propuesta en el Pleno. ¿Qué es lo que hicimos? Hablar primero, intentar negociar y si no es posible, pues ni siquiera lo planteamos. Pues ahí está otro de los ejemplos de esa incontinencia política del señor Mario de la Osa, que quiere sacar rédito político hasta de una medida que ni siquiera ha llegado a plantearse en el Pleno municipal. Por definición era una medida buena, por definición nos iba a proporcionar oxígeno a este ayuntamiento, a aplazar ese pago de ese préstamo y dedicar ese dinero a lo que nos está preocupando y lo que es una prioridad fundamental para salir del plan de ajuste, como es reducir el plazo medio de pago a proveedores, porque el resto de cuestiones, afortunadamente, lo vamos cumpliendo. Aunque el señor Mario de la Osa se insista en decir que el desastre ese que tenemos aquí en el ayuntamiento en materia de gestión económica. Si hubiera tal desastre, pues no habríamos conseguido, por ejemplo, reducir la deuda desde que gobierna el Partido Popular en casi un 20%. Si esa es la mala gestión, es decir, haber reducido la deuda con entidades de crédito y con otras administraciones públicas en un importe total de 6.900.000 euros. Eso lo hemos reducido en 2 años, gracias a la gestión económica del Partido Socialista. Ya lo dijo el alcalde hace unos días. Yo creo que esto es de valorar también por el señor Mario de la Osa. O mantenernos ahora mismo en unos niveles de endeudamiento inferiores al 110% de lo que es el presupuesto corriente de este ayuntamiento. Muy de valorar, creo yo también, que tiene que ser esta consecución de este objetivo fundamental. O mantenernos en equilibrio presupuestario. Eso creo que también es un logro en materia económica que debería valorar y no estar permanentemente con esas sospechas de falta de transparencia o de esa falta de profesionalidad en el tema de la gestión económica de este ayuntamiento. O también podría ser valorable, creo yo, el hecho de que el ayuntamiento haya conseguido, después de mucho tiempo, ahorro neto positivo. Es decir, para que la gente lo entienda, que después de pagar la letra que mensual o anualmente tiene el Ayuntamiento de Villarrobledo, tenga capacidad
para, por ejemplo, invertir o gastar en otras cuestiones, como por ejemplo en materia de empleo. Yo creo que esto también tiene que ser valorado y debe ser valorado objetivamente por todo el mundo, incluso también por el señor Mario de la Osa. Pero no. Medida económica que ponemos encima de la mesa, y no quiero remontarme hace mucho tiempo, pero esa puñalada que nos dieron a nosotros como equipo de gobierno y a los proveedores, porque eran los beneficiarios de la medida, como fue el no querer aprobar un plan de pago a proveedores por 2,5 millones de euros, yo creo que eso pues es lo que la gente tiene que saber, que aquí este equipo de gobierno, su único objetivo es sanear y mejorar el funcionamiento de este Ayuntamiento de Villarrobledo, por muchas sospechas y muchas insidias que se hagan por parte de concejales como el señor Mario de la Osa. Dicho lo cual, seguiremos proponiendo, seguiremos negociando todas aquellas medidas en materia económica que creamos que van a ser buenas para este ayuntamiento y para los vecinos de Villarrobledo, y en este caso para los proveedores de Villarrobledo y para los trabajadores municipales. Pero lo que no podemos hacer es tirarnos a la piscina vacía. No podemos plantear una cuestión en el Pleno cuando no tenemos apoyos, y los pocos apoyos que tenemos son condicionados al chantaje político al que nos somete el señor Mario de la Osa Collado. Así que si tienen ustedes alguna pregunta o alguna cuestión relacionada con este asunto, pues se la contesto. Bueno, evidentemente los antecedentes del Partido Popular en una materia económica básica como era la del planteamiento de un plan de pago a proveedores, ya supimos cómo se las gasta el Partido Popular. Los 10 concejales del Partido Popular, cuando le planteamos encima de la mesa un plan de pago a proveedores que era una consecuencia directa de su plan de ajuste y de su plan de pago a proveedores, nos dieron la puñalada y nos dijeron que no. Cuando tuvimos 3 y 4 reuniones para explicar el tema. Y era una medida propuesta por el Ministerio de Hacienda gobernado por el Partido Popular. Los antecedentes son muy claros. Nosotros no nos vamos a poner en manos del Partido Popular en esta materia. Lo tenemos muy claro. Sí. Pero que no quede por nosotros. Nosotros teníamos encima de la mesa la publicación por parte del Ministerio de una medida que considerábamos que era buena para obtener liquidez del ayuntamiento, una medida coyuntural, pero también acorde con esa situación económica de la que no terminamos de salir, que no se reactiva la actividad económica, y nuestra obligación como equipo de gobierno era proponerla. Si no contamos con los apoyos necesarios o el poco apoyo que tenemos lo tenemos condicionado a un chantaje, es decir, yo te lo apruebo pero me tienes que dar y me tienes que invertir el dinero en lo que yo diga y como yo lo diga, pues evidentemente no merece la pena presentar esta propuesta sin los apoyos necesarios. Yo lo que veo una incoherencia total es que en el registro general del ayuntamiento el señor Mario de la Osa Collado presente un documento de los condicionantes de su voto favorable a esta medida del Ministerio, relatando por prioridades desde el punto 1 hasta el punto 6 cuáles son las prioridades en las que gastar ese dinero que nos ahorramos, y luego vaya a prensa, tengo aquí un ejemplo, pero claro, presente otro documento distinto con otras prioridades distintas. ¿A qué estamos jugando? Yo creo que tenemos que ser coherentes, y el mismo
escrito que has presentado en el registro del ayuntamiento deberías haberlo planteado en prensa. No decir aquí una cosa y fuera otra distinta. Yo es que, de verdad, las mentiras tienen las patas muy cortas. Algunas veces yo creo que no sé, es muy complicado negociar, dialogar con una persona que puede decir tres cosas distintas en tres foros diferentes. Pues no va a bloquear porque esta medida no la conocíamos ni teníamos conocimiento de ella hace 15 días. Es una oportunidad que se pone encima de la mesa y que si somos capaces de conseguir apoyos o darse cuenta o tener visión política de que esto por su naturaleza es bueno para el ayuntamiento y para los proveedores y para las obligaciones que tiene el ayuntamiento, y si no, pues huelga presentarla en el pleno municipal sin apoyos.